¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este curso de Introducción a la Teología. Hoy vamos a ver la séptima lección, recordando que tienen disponibles todas las otras lecciones en este canal de YouTube de Paideia Católica. Hoy vamos a hablar acerca de la tradición, este elemento fundamental a la hora de entender las fuentes de la teología, las fuentes que estudia la teología. Entonces, a recordarles también que el libro de texto o libro base que estamos utilizando y que pueden conseguir a través de Amazon es este libro de José Morales y don José Manuel Fidalgo, Introducción a la Teología, de la editorial EUNSA. Prácticamente tomamos todo de ahí. Contenido de la lección, entonces vamos a hablar primeramente qué es tradición, luego la tradición cristiana, luego tradición y regla de fe, tradición y escritura, testigos de la tradición y trabajo de esta semana. Aunque son pocos temas, la verdad es que es un tema muy amplio en general y pues veremos que nos tardaremos un poco más de lo habitual. Primero recordemos las fuentes de la teología. Decíamos en la lección pasada que la teología se realiza a partir del estudio de las fuentes de la teología. Estas fuentes. Entonces, ¿cuál es esa fuente? Bueno, la fuente en definitiva solo es una. Cristo, la palabra que revela a Dios. Cristo que se autorrevela. Esta es la fuente de la teología. Pero encontramos pues dos fuentes. Ya mirábamos las Sagradas Escrituras en la lección pasada y ahora vamos a darle un vistazo a la tradición. De este Cristo que se revela surgen dos grandes fuentes, la tradición y las Sagradas Escrituras. La tradición, la tradición es la transmisión oral y viva de la verdad revelada que tiene su inicio en los apóstoles. Así podríamos definir este elemento o esta fuente de la teología como la transmisión oral y viva. Esto es muy importante porque es oral, no escrita. La parte escrita serían las Sagradas Escrituras y viva, es decir, que no está plasmada. De la verdad revelada que tiene su origen, su inicio en los apóstoles. Esta dimensión apostólica la vamos a ver más adelante. Y esta tradición se funda en la revelación. Como hemos visto, las fuentes de la teología tienen su base en la revelación, en el acto del Dios que se revela en Jesucristo. Entonces la revelación y la salvación están destinadas a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Y es por eso es necesario que esta revelación y esta salvación, este dato de fe, sea transmitido. Para que ese designio divino pudiera realizarse, entonces los apóstoles transmitieron lo que habían recibido de Cristo y el Espíritu Santo. Por eso es que se dice que la tradición es la transmisión oral y viva de esa verdad. Vamos a entender primero qué es tradición a nivel etimológico, a nivel cultural. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra tradición se pudiera definir como la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hechas de generación en generación. En varias religiones también esto es solo simplemente una concepción del hecho de la tradición. La Real Academia de la Lengua Española también tiene una concepción un poco más religiosa de este concepto, en la sección 4, si no me equivoco, e inicia diciendo que en varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito, desde los tiempos antiguos o el conjunto de ellas. Bueno, tiene esta definición que se acerca un poquito al concepto teológico que vamos a ver, pero esto todavía no es el concepto teológico que queremos. La palabra tradición viene del latín tradere, que significa entregar, y en sentido activo, culturalmente hablando, se usa para designar el hecho de la transmisión
histórica de doctrinas, instituciones, usos o costumbres. Es decir, en sentido activo, tradición implica la acción de transmitir. Y en sentido pasivo, esas mismas doctrinas o instituciones que han sido transmitidas, es decir, la recepción de esas doctrinas. La tradición es entonces un elemento vivo que transmite y a la vez recibe, que hace y recibe. Pero sin embargo hay unos riesgos de la tradición. Una parte pueden ser transmitidos no solo verdades, por una parte no pueden ser transmitidos no solo verdades y valores, sino también errores y deformaciones, porque las tradiciones, sobre todo hablando culturalmente, recuerden que aquí no estamos hablando desde el aspecto teológico, sino cultural, se pueden transmitir también errores y deformaciones. Por ejemplo, es parte de una tradición, o era parte de una tradición americana, latinoamericana, el sacrificio de humanos para agradar a los dioses. Entonces, eso era una tradición realmente cultural, religiosa, pero traía errores y deformaciones. La viva transmisión de un patrimonio cultural puede degenerar también en rutina, en cerrazón ante la creatividad, apego a lo antiguo, por lo antiguo, etc. La polémica contra la tradición llevada a cabo por los pensadores ilustrados estaba basada en su pretensión ingenua de reconstruir la entera cultura humana partiendo desde cero. Hablemos de la tradición entonces cristiana. Recuerden, estábamos hablando en las diapositivas anteriores acerca de la tradición en sentido amplio, en sentido humano o cultural. Ahora vamos a hablar acerca de la tradición cristiana. Tradición. La tradición cristiana presenta algunos aspectos propios y esencialmente distintos respecto al fenómeno cultural humano. Esta tradición se fundamenta en Dios, y esta es la clave, que se ha revelado en Israel y en Jesucristo. Les he dicho que la tradición cristiana parte de Jesús que se revela, del Dios que se revela, y esto es importante entenderlo. Esta es una categoría fundamental a la hora de diferenciar la tradición cristiana de la tradición humana. Y tiene un fin, la salvación de todos los hombres. Entonces, la tradición cristiana arranca de Jesús, aquí lo hemos visto, arranca de Jesús que anuncia la ley, los profetas de Israel como normativos, a la vez que los interpreta y se distancia de ellos cuando es necesario. El testimonio de los apóstoles se convierte en el nuevo fundamento de la tradición cristiana. Aquí lo he colocado, el nuevo fundamento de la tradición cristiana. Y este testimonio es el que valida la tradición que recibe la iglesia y que a la vez transmite. Es decir, recibe de los apóstoles y a la vez la va transmitiendo. Entonces, la tradición cristiana se podría definir, y yo voy a dar varios conceptos de tradición a lo largo de este video, como el conjunto de contenidos doctrinales y espirituales que proceden directamente de Jesús y de los apóstoles. Esto es fundamental. Se reflejan en la escritura. O sea, la tradición es más amplio, mucho más amplia que la escritura, porque la escritura recoge aspectos de la tradición, que a su vez es la misma revelación y las plasma por escrito. La tradición, hay una tradición escrita que es la Sagrada Escritura y la tradición oral, y se conservan y desarrollan históricamente en el seno de la iglesia. Entonces aquí tenemos tres aspectos importantes a la hora de tener en cuenta el elemento vivo de la tradición, que procede de Jesús, que procede de alguna manera de los apóstoles, es decir, porque los apóstoles fueron los primeros en recibirlo y ellos fueron los primeros en transmitirlo, y que llega a la iglesia y esa misma iglesia es la que se encarga luego de transmitirla. Entonces, los primeros cristianos fueron los que desarrollaron este principio teológico de la tradición. Aquí vemos a Irineo de León en el siglo II diciendo esto: todo el que quiera ver la verdad puede encontrar en cada iglesia la tradición
de los apóstoles que predicaron en el mundo entero. Ahí tenemos este concepto ya presente, ya desde el siglo II. Y Tertuliano, muy cerca también, toda doctrina que guarda conformidad con aquellas iglesias apostólicas debe ser considerada como verdad, pues posee indudablemente lo que las iglesias recibieron de los apóstoles, esto de Cristo y Cristo de Dios. Aunque aquí no se menciona el término tradición, está haciendo referencia a lo que decimos. Entonces ya vemos que en los primeros cristianos este concepto teológico iba apareciendo. ¿Qué sucede? Como ya decíamos, en la era racional, en la era moderna, ya hay una como aversión hacia lo tradicional. Recuerden el Renacimiento, el volver a las fuentes. Lo que yo he recibido hay que investigar, hay que buscar. Entonces lo que yo recibo como conocimiento válido tengo que ponerlo en duda, tengo que dudarlo, como diría el método cartesiano. Entonces Lutero, que es hijo de su tiempo, él apela a la sola escritura. Todo el protestantismo desliga la tradición y solo entiende la revelación, o solo quiere recibir la revelación más bien a partir de la escritura. Es decir, la tradición oral, o la tradición que se va almacenando en la iglesia y que se va transmitiendo en la iglesia es descartada. Y uno de los principios básicos de Lutero entonces será la sola escritura. Vamos a hablar acerca de la tradición y la regula fidei, la regla de fe, que es muy importante a la hora de entender este concepto de tradición. La tradición cristiana puede entenderse teológicamente como la constante autotransmisión, y esto es interesante, es otro término que se utiliza, autotransmisión de la palabra de Dios, porque lo que se revela es la palabra de Dios. Aquí encontramos otro concepto interesante a la hora de hablar de transmisión, o de tradición, perdón, la palabra de Dios, en virtud del Espíritu Santo, mediante el ministerio de la Iglesia, para la salvación de todos los hombres. Aquí la Iglesia se presenta no como poseedora de la revelación y de la tradición, sino como servidora de esa tradición, de esa palabra que se transmite y se va autotransmitiendo como en un círculo de esta manera, así, que se va recibiendo y se va transmitiendo poco a poco, y entonces esta sería la iglesia y esta sería la palabra de Dios que se va transmitiendo poco a poco hasta el fin de los tiempos. El sujeto primordial de la historia de su testimonio, comprensión, interpretación en la iglesia es la palabra misma de Dios, porque les recuerdo que es la palabra de Dios la que se revela y la que se da y la que se nos entrega en el acto de la autorrevelación de Dios. Al recibir el hombre eso, lo va transmitiendo. Y entonces la iglesia se va encargando de ir transmitiendo lo que ha recibido. A eso se le llama tradición. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de manera escrita, a través de la Sagrada Escritura, y lo hace también de manera oral. La iglesia es el sujeto, aquí hablamos del sujeto, la iglesia es el sujeto ministerial de la tradición del Evangelio. Es el que la recibe y el que la transmite. Así como el sujeto receptor de la revelación es la iglesia, en este caso el sujeto receptor también es la iglesia, pero el transmisor, es decir, el que provoca la tradición, es la misma iglesia. Solo el Espíritu capacita a la iglesia para transmitir auténticamente la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos seguros que la tradición también contiene la palabra de Dios, así como decimos de la Sagrada Escritura? Porque procede de la revelación, procede de los apóstoles. Dei Verbum 8, este numeral es muy importante para entender este concepto. Vamos a leerlo todo.
Dice así: la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Aquí está diciendo que la predicación apostólica está de un modo especial presente en los libros inspirados, expuesta, pero debía conservarse hasta el fin de los tiempos. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra por escrito. Aquí encontramos de manera oral o de manera escrita. Y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que cree. Aquí vemos condensado pues este concepto teológico de tradición en este numeral de Bermud 8. Existe entonces un doble contenido, un doble sentido en la tradición, como ya lo hemos venido explicando: el contenido constitutivo y el contenido interpretativo. El contenido constitutivo hace referencia a la autocomunicación del Dios que se revela. Junto con la Sagrada Escritura sirve de norma e inspira a toda la vida eclesial. La forma constitutiva de la tradición es el testimonio de la fe de los apóstoles y de sus comunidades en la doctrina, en la vida y en el culto de la iglesia. Es decir, este es el aspecto, el dato, pongámoslo así, como el dato que se nos da, el dato que se nos da a la hora de del acto de la revelación, el dato que se nos da y que va formando también a la iglesia, que va dándole forma. Por eso se llama constitutivo, porque sin esta tradición la iglesia pues no podría existir. El contenido interpretativo, en cambio, es otro sentido. Desarrolla e ilumina las riquezas contenidas en el depósito revelado. Este dato que se me da por el contenido institutivo va siendo interpretado por la iglesia y va iluminando la vida actual de la iglesia, digámoslo así. Entonces va dando luz a la vida de la iglesia y va inclusive aumentando, va progresando la comprensión del misterio de Dios. Esto no altera algo esencial del dato que ya he recibido y no añade nada nuevo, sino que simplemente va especificando, va interpretando, por eso se llama interpretativo, porque va comprendiendo mejor este dato que yo he recibido. Entonces, por esta razón, existen tradiciones que no son vinculantes, es decir, que no son propiamente normativas, sino que pertenecen a contextos históricos, son de origen teológico, disciplinares, litúrgicos y espirituales. Son expresiones adaptadas de la gran tradición que puedan ser mantenidas, modificadas o abandonadas. Por ejemplo, una procesión de un santo X o la celebración de un santo en una fecha tal, inclusive del mismo nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre. Son cuestiones tradicionales, pero que no pertenecen a la gran tradición, o más bien son expresiones de esa tradición. Es decir, que Cristo nació, esa sería la gran expresión. Pero son expresiones adaptadas, interpretadas, iluminadas por ese dato, por esa tradición constitutiva. Estas son tradiciones interpretadas y adaptadas que ayudan a iluminar y entender mejor el dato revelado. Vamos a hablar acerca de la relación, entonces, ya que lo podemos sospechar, brevemente vamos a hablar acerca de la relación entre tradición y escritura. Entonces, la relación entre tradición, recordemos esto, la relación entre tradición y escritura se ha entendido a veces en tiempos pasados anteriores al Concilio de Trento como la relación de dos fuentes doctrinales, como porque
Por un lado estaba la tradición y por otro estaba la Sagrada Escritura. Y en ambas estaría contenida la revelación. Por una se nos daba una parte de la revelación y por otra se nos daba también otra parte de la revelación. Pero en verdad no se trata de dos fuentes independientes, dice el Concilio de Trento. El Concilio de Vaticano II enseña que la tradición y la escritura brotan de la misma fuente divina y constituyen una unidad orgánica. ¿Cuál es la misma fuente? Cristo. No es que hayan dos fuentes, no es que por un lado esté la tradición y por otro lado esté la Sagrada Escritura. Es una sola la fuente. Cristo que se autorrevela, Dios que se autorrevela, o más bien que Cristo que revela a Dios. Subraya el rango e importancia de la escritura en el proceso de la tradición, el Concilio Vaticano II. Claro, las Sagradas Escrituras son un elemento importante dentro de esta tradición porque son, a ver cómo lo explico mejor, son el elemento escrito de esta tradición que hemos recibido. Y por eso tienen un rango especial, pero no por eso voy a eliminar la tradición que me ha sido comunicada de manera oral. Veamos entonces los testigos de la tradición. Estos testigos de la tradición son aquellos elementos o documentos o realidades que nos ayudan a captar o a entender mejor esta tradición que se nos ha venido comunicando oralmente. La tradición es una realidad viva, aquí lo explicamos mejor, cuyo sujeto principal y abarcante es la iglesia misma, eso ya lo hemos dejado muy claro, y cuyo principal impulsor es el Espíritu Santo, también lo hemos dejado claro. Se refleja, sin embargo, en un conjunto de testimonios o monumentos documentales, y se comienza en los tiempos primeros del cristianismo, se suceden y se renuevan a través de la historia y llegan hasta nuestros días. Y entonces, uno de los principales testimonios de esta tradición oral y que podemos tener acceso, ya lo vamos a ver, son los padres de la iglesia. Son los primeros testimonios, se recogen en los denominados padres de la iglesia, que son escritores importantes dentro del cristianismo, escritores cristianos antiguos, caracterizados por su santidad de vida y su profundo conocimiento de la tradición. Ellos, al estar muy cerca de los apóstoles y al escuchar, digo muy cerca en el tiempo, y al escuchar a los cristianos hablar de que les fue transmitido esto por parte de los apóstoles, a pesar de que eso no aparecía en las escrituras, luego ellos se vuelven testigos y transmiten eso que han escuchado. Entonces nosotros podemos encontrar una riqueza muy grande en los primeros escritores cristianos, en los primeros testigos cristianos, porque estuvieron muy cerca de los apóstoles. Recuerden que la tradición proviene de los apóstoles. Y hay escritores cristianos, como San Clemente de Alejandría, que inclusive conocieron a los apóstoles, que estuvieron, hay unos que se llaman padres apostólicos, que estuvieron en contacto íntimo con los apóstoles. Entonces los escritores abarcan diversos periodos y grupos, los padres apologistas del siglo II y III, de la edad de oro, perdón, del siglo IV y V, y los últimos padres en el siglo VIII. Hasta el siglo VIII ya se consideran los últimos padres de la iglesia. Su enseñanza, según el Concilio Vaticano II, en el Dei Verbum 8, constituye la presencia viva de la tradición. El segundo testimonio importante es la Sagrada Liturgia. Esto es muy importante entenderlo. Que es la oración solemne y pública de la iglesia, que recibe su sentido del culto perfecto que Jesucristo tributa al Padre eterno y tiene su centro en la Sagrada Escritura. Esto ya, pues ya lo deberíamos de entender. Pero, ¿por qué la liturgia? Porque la liturgia es portadora de valores dogmáticos y nos facilita un medio excelente para descubrir lo que pertenece a la fe revelada. Recuerdan que uno de los criterios de
canonicidad de la Sagrada Escritura es precisamente que fuera utilizado en la liturgia. Y es porque la liturgia es ese elemento vivo de la iglesia, es la fe celebrada, es la fe orada, es la oración que se hace norma de fe en la iglesia. Hay un principio teológico que fundamenta esta afirmación. Está en latín, lex orandi, lo escribiré aquí, lex orandi, a ver si puedo escribirlo, lex orandi, no. Lex orandi, lex credendi. Es decir, la oración, la norma de oración se vuelve norma de fe. Lex orandi, lex credendi. Esta afirmación teológica, este principio teológico, reafirma esta verdad. Y es muy fácil entenderlo porque ustedes van al misal romano y ven una oración colecta, se darán cuenta que hay todo una catequesis o un elemento de transmisión de fe a la hora de nuestra oración. Y por último, tendremos que hablar acerca del sensus fidelium, sentido cristiano de la fe, que es un testimonio, el testimonio de fe de los fieles. Los fieles expresan un testimonio de fe. El conjunto de los fieles bautizados forman un pueblo profético que goza de la llamada infalibilidad incredendo en la fe. Eso lo dice Lumen Gentium 12. Es decir, el pueblo fiel sabe lo que pertenece a su fe, conoce, huele, sobre todo cuando se refiere a algún aspecto de la santidad de vida de alguien o algún elemento de fe. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción o el dogma de la Asunción fueron declarados dogmas por ese sentido interpretativo o ese elemento interpretativo del contenido revelado, de la gran revelación de Dios, pero que el pueblo lo sentía, es decir, que el pueblo sabía, que percibía, que lo celebraba inclusive en la liturgia, en su piedad popular. El pueblo percibía que esa verdad estaba ahí, que era una verdad de fe, y por eso el Papa llega un momento haciendo uso de su autoridad petrina y de la infalibilidad papal, declara como norma de fe, como dogma de la Iglesia, creer en la Asunción, creer en la Inmaculada Concepción. Y así es como se produce, como se da este elemento de la tradición oral. Aunque esto no aparece explícitamente en la Sagrada Escritura, tampoco lo contradice. Y eso es muy importante a la hora de discernir qué pertenece a la revelación y qué no. Entonces, el trabajo para esta semana es sencillamente contestar el cuestionario, porque va a ser un poco más extenso también. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar pendiente. Yo sé que este video se hizo un poco más largo, pero es que el tema es un poco más complicado. Y no se olviden de dejar en la cajita de comentarios sus preguntas. Si tienen alguna duda, pueden escribirme directamente al correo. Y recuerden que para hacer el cuestionario pueden dirigirse a paideiacatólica.com, registrarse y en la sección de cursos pueden iniciar el curso. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana o en el próximo video. Adiós.